Haceres y noticia de última hora en la Florida, una jueza, la jueza Kathleen Williams, acaba de ordenar a la administración Trump y al gobierno de Ron DeSantis comenzar el desmantelamiento del centro de detención Alligator Alcatraz. Este centro que saben que está en el medio de la nada ahí, los Everglades, perteneciente al condado Collier, que está lleno de cocodrilos, caimanes más bien, de ahí su nombre Alligator Alcatraz. Y la orden es amplia, ¿no? Comienza diciendo que les ordena no detener más, o sea, no entrar más al centro a nuevos detenidos. O sea, ya queda prohibido inmediatamente por esta orden de la jueza de distrito Kathleen Williams la entrada de nuevos indocumentados detenidos por ICE. Y le empieza a ordenar quitar un montón de emplazamientos eléctricos, de gas que han puesto ahí, que afecta al ecosistema porque la demanda interpuesta viene por la cosa ambiental. Fue interpuesta por las tribus Miccosukee, que son viven en esos terrenos. Pero bueno, recuerden, los nativos americanos tienen un problema, o sea, no tienen un problema con la tierra que tenemos todos nosotros. O sea, ellos no pagan impuestos por la tierra, nosotros sí. Tú puedes comprar una casa y le terminas de pagar, pero le terminas de pagar la casa al banco, o sea, al país nunca. De por vida vas a tener que pagar los impuestos, porque son los impuestos de la tierra. Los indios, los nativos americanos, como se dice correctamente, los originales de esta tierra, no tienen ese gravamen, no tienen ese impuesto. Pero bueno, igual tienen cierto control sobre las tierras que no tiene un ciudadano común y corriente, o sea, los que vinimos después. Recuerda que esto es un país, una constitución redactada por inmigrantes, ¿no? La gente dice, no vengan más inmigrantes. Está un poco difícil esa frase. Está un poco. Pero bueno, entonces son las tribus Miccosukee y dos grupos ambientalistas. Por supuesto. La Florida pertenece al sur del país. Las cortes de apelaciones están controladas en su mayoría por jueces conservadores, muchos de ellos muy conservadores. O sea que es muy probable que esto sea detenido pronto en corte de apelación. Sin embargo, la ley ambiental es federal y es muy difícil pasarle por encima a un grupo de jueces porque no está en la Constitución. Recuerda, todo esto fue creado después, el problema ambiental, todo esto fue creado mucho después. Entonces son leyes muy claras y específicas federales. Entonces, a veces, fíjense, es más fácil detener algo como Alligator Alcatraz a través de la cosa ambiental que, por ejemplo, en una demanda puramente de derecho, ¿no? De respetarle los derechos a los que están detenidos ahí porque no tienen acceso, los abogados no tienen acceso a ellos. Esa otra demanda está medio detenida o parcialmente detenida en Miami porque un juez acaba de decirle que en realidad eso no es tan así porque habilitaron la cárcel de Cron, que sí está en los suburbios de la ciudad, o sea, pero en la ciudad cercano, ¿no? Donde se puede llegar en auto sin problema, o sea, está en zona vivible, de donde viven personas, no como Alligator Alcatraz, que está en el medio de los caimanes. O sea que en ese sentido esa demanda está medio detenida, pero se esperan más demandas. O sea, vienen demandas con respecto a los derechos humanos, pero esas demandas son un poco más lentas. Esta que es ambientalista es muy difícil de detener. La pueden detener igual, es la Florida. O sea, tiran a la Corte de Apelaciones del circuito, se me va el número, perdón, se me olvida ahora cuál es el circuito, pero bueno, un circuito sur controlado por mayoría de jueces conservadores. Pero esta puede triunfar en la Corte Suprema, aún con mayoría republicana, porque son los nativos americanos. O sea, es una ley federal que no tiene mucha, o sea, manera de interpretarse. Es sí o sí, ¿me entiendes? Afecta al ecosistema, sí, punto, ¿me entiendes? Es muy difícil que los jueces se metan en ella. Igual, ¿qué sucede aquí? En caso de que triunfe, a última hora, esta orden de la jueza Kathleen Williams, la jueza de distrito, una jueza puesta por Obama, en caso de que triunfe al final, si llega a la Corte Suprema, que debe llegar, digo yo, lo que ellos volverían a crear otro centro de detención, pero bajo otras condiciones. Como quiera que sea, si al final triunfa la noticia, no quiere decir que ya no puedan esta demanda, o sea, esta orden basado en la demanda ambientalista, los obligaría a hacerlo en un lugar ya o sea, más habitable, un poco más vivible para estos detenidos, o sea, no lleno de mosquitos con un calor insoportable. O sea, en ese sentido la noticia es buena, pero habría que ver, vamos a esperar. Por lo menos esto le empieza a poner presión ya a la administración Trump y al gobierno de DeSantis, que el vocero de DeSantis salió a decir que
con respecto a esto, no, que van a seguir deportando porque las deportaciones continuarán hasta que la moral mejore. O sea, la moral de los inmigrantes mejore. No me diga, un republicano hablando de moral. Un partido republicano que apoyó y tiene en la Casa Blanca un criminal, a un tipo que se cagó en la Constitución, que intentó robarse las elecciones en 6 estados, que no quería abandonar el poder cuando perdió democráticamente, dicho por todas las cortes, incluida la Corte Suprema. Moral, cada vez que yo veo un republicano hablando de moral, partido de puta, que son todos los políticos estos. Dale, la serie, cuídense.